Y para hablar de números ya se encuentra conmigo en el estudio nuestro compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, hoy mejor que ayer, Andrés. Juan Pablo, vamos a empezar hablando de Japón, que aprobó este martes la exportación de armas letales. Andrés, fue una aprobación que llegó desde el gabinete de la primera ministra Sanae Takaichi, que en términos estrictos elimina ese veto que había a la exportación de armas letales, una norma que dibujaba ese perfil pacifista de Japón que tenía desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, con el cambio, el archipiélago asiático busca fortalecer su industria armamentística y profundizar la cooperación con sus socios de defensa por medio de ventas masivas en el mercado internacional con productos estrella como un caza de próxima generación y también drones de combate. Hay que decir que esta medida se produce mientras el país acelera su despliegue militar ante los crecientes desafíos de seguridad en la región, y aunque el cambio de política fue recibido por críticas, por ejemplo como China, ha sido ampliamente bien recibido por los socios de defensa de Japón, como por ejemplo Australia, y ha traído intereses en el sudeste asiático y en Europa. Y es que aunque en principio Japón aún no exporta armas letales a países en guerra, esta nueva directriz elimina límites de venta y permite entonces la exportación de equipos como cazas, misiles y destructores, un cambio importante respecto a las exportaciones existentes en las que solo, por ejemplo, Japón vendía chalecos antibalas, máscaras antigas y vehículos de uso civil que Japón había enviado, por ejemplo, a Ucrania, o como el radar de inteligencia que vendió a Filipinas. Hay que decir que también que esta exportación por ahora se limitará a 17 países que hayan firmado acuerdos de transferencia de equipos y tecnologías de defensa con Japón. Los opositores afirman que el cambio viola la constitución pacifista de este país y que también aumentará las tensiones globales y amenazará también la seguridad del pueblo japonés. Y según una encuesta que estamos viendo en pantalla, que fue realizada en marzo por la televisión NHK, el 53% de los japoneses se oponía al cambio de las exportaciones de armas y solo el 32% lo apoyaba. Vamos a escuchar precisamente algunas opiniones. Estoy seguro de que algunas personas usarán este cambio en las normas para aprovecharse. Esto permitirá que estos productos se fabriquen aún más en Japón, y creo que eso es peligroso. Creo que es buena idea que Japón muestre al mundo, aunque sea un poco, sus capacidades defensivas, sin presumir, aunque pienso que es una iniciativa atrevida. Esta vez la apoyo. Como nativo de Hiroshima, crecí aprendiendo la importancia de la paz, y creo que el horror y la devastación causados por la bomba atómica siguen siendo relevantes hoy en día, pero siento que cada vez estamos más cerca de esa situación y por eso estoy en contra. Por supuesto, si imagino que un intruso armado ha entrado en mi casa, entiendo que podría tener que defenderme, pero sigo esperando que Japón, como el único país que ha sufrido una bomba atómica, siga defendiendo su posición a favor del desarme y frente a la guerra. Bien, también hay que destacar que en el pasado Tokio exportó munición y equipamiento militar, incluso durante la Guerra de Corea en los años 50. Luego adoptó una prohibición condicional de exportación de armas en 1967 y también una prohibición total una década después. En los últimos años el gobierno nipón ha concedido excepciones de venta, por ejemplo, antes de abrir en 2014 el camino a la exportación de 5 categorías de productos militares no letales, en los que estaban productos de rescate, transporte, alerta, vigilancia y desminado, y justamente eso eran los productos que vendía Japón hasta el momento, hasta llegar al escenario que tenemos hoy, donde se levantan todas esas prohibiciones anteriores, hay que decirlo también con los matices que revisamos hace minutos. Juan Pablo, y hablando de exportaciones, hablamos también de las ventas comerciales de Argentina en marzo. Así es, Andrés, y es que este país de Sudamérica ha tenido una constante revisión del Fondo Monetario Internacional en aras de mejorar sus números rojos en distintos rubros, y en marzo registró un superávit comercial que no es otra cosa que sus ventas al exterior fueron mayor que las compras que tuvo. Pero en el caso de Argentina ya se habla de 28 meses consecutivos de ese superávit o saldo a favor a nivel comercial, y en marzo ese superávit fue hasta el 305% más que el mismo mes del año pasado. Veamos los números, porque en el tercer mes del año Argentina compró productos del exterior por valor de 6.122 millones de dólares, que representó un incremento minúsculo de solo un 1,7% interanual, y en cambio vendió mucho más de lo que compró, con una alza del 30% interanual de sus exportaciones, que se cifraron por 8.645 millones de dólares, para dejar entonces esa balanza en positivo de la que estamos hablando, cuando subió casi un 17% en comparación con el mismo mes
mes del año pasado. Luego de revisar el escenario comercial, revisamos el panorama bursátil más actual que deja el cierre del lunes con un escenario positivo para el principal índice argentino, el Merval de Buenos Aires, que avanzó un 1,4%, como decíamos, al cierre de ayer. Bien, vamos a hablar ahora, Juan Pablo, de la negociación del acuerdo comercial entre los 3 países que conforman América del Norte. Se ha estado hablando de diferentes fechas para poder llegar a ese momento de sentarse en la mesa. Ayer lunes, México, Estados Unidos y Canadá fijaron la fecha en la que negociarán este acuerdo. Dijeron que estas conversaciones iniciarán el próximo 25 de mayo, mientras el gobierno mexicano busca preservar el libre comercio, dar certidumbre y también al escenario de inversión y además de fortalecer esas cadenas de suministro en Norteamérica. Del lado empresarial, el mensaje fue cerrar filas para que la revisión mantenga el tratado como un acuerdo de libre comercio, mientras Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, está empujando por una política más restrictiva y represiva hacia sus dos vecinos. Esto fue lo que dijo el secretario de Economía de México. Fueron esencialmente una reunión de trabajo con la industria del acero, en donde la industria del acero le planteó pues lo que está ocurriendo como efecto de la 232. Fue muy buena reunión. Y la industria automotriz porque tienen 232, tienen la norma arancelaria. Entonces estamos estimando que las negociaciones formales se van a iniciar en la semana del 25 de mayo. Juan Pablo, y vamos a finalizar hablando de la renuncia del CEO de Apple y su futuro reemplazo. Aunque pareciera que fue sorpresiva, ya se hablaba de este nombre hace unos meses. Se trata de la salida de Tim Cook, de una de las empresas más destacadas de Wall Street, que de hecho está en los magníficos 7, que aunque ya presentó la renuncia de forma pública, se quedará en el cargo hasta septiembre, cuando le entregue el mando a John Ternus. Se espera que Cook siga en la compañía en un cargo de presidente adjunto, mientras la empresa de la manzana mordida busca destacar en medio de la feroz competencia con la inteligencia artificial. Revisamos a esta hora cómo está operando las acciones de Apple justamente en el premercado a solo minutos de su apertura, en donde retrocede un 0,6%, en donde se habla de que aunque pareciera que Tim Cook fuera un personaje muy similar, o más bien el nuevo que llega sea un personaje muy similar a Tim Cook, se espera que haga cambios sustanciales en medio de la carrera por la inteligencia artificial. Bien, Juan Pablo, muchas gracias por la información de la economía. Nos vemos mañana nuevamente. Ha sido un placer estar con ustedes. Y ustedes, televidentes, también gracias por sintonizarnos. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Quédense con nosotros.